¿Sabías que, según la arqueología convencional, las únicas civilizaciones conocidas que habitaron el noreste de Estados Unidos fueron las primeras tribus indígenas americanas? Culturas como los Abenaki, los algonquinos y posteriormente los iroqueses. Pero en 1872 emergió un huevo de piedra perfectamente liso, enterrado a gran profundidad, cerca del lago Winnipesaukee, tallado con símbolos y rostros que no se corresponden con ninguna cultura conocida en la Tierra, y mucho menos en el noreste de Estados Unidos. Estos son 5 descubrimientos que no solo confunden a los científicos, sino que amenazan con reescribir la historia misma. En el verano de 1872, un grupo de trabajadores que cavaban hoyos para postes cerca del lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire, desenterró algo que les llamó la atención de inmediato. Una pequeña piedra ovalada, pulida a la perfección, diferente a todo lo que habían visto. La superficie de la piedra estaba cubierta de intrincados tallados, caras, líneas, círculos y formas geométricas que parecían deliberadas, pero completamente ajenas al arte de cualquier cultura conocida que haya habitado la región. Los grabados mostraban un nivel de precisión impensable con las herramientas de la época, y lo que era aún más desconcertante, la piedra en sí no era local. Era un tipo de cuarcita que no se encuentra en ningún lugar de Nuevo Hampshire, lo que sugiere que había sido traída allí desde algún lugar lejano, quizás incluso a través del océano. Al examinarla con más detenimiento, los investigadores descubrieron un estrecho agujero perforado directamente en el centro, perfectamente liso en el interior, como si se hubiera hecho con un taladro rotatorio moderno. Pero el artefacto fue enterrado a gran profundidad, mucho antes de que alguien en esa parte del continente poseyera siquiera herramientas de metal. Ese simple detalle desmentía por sí solo todo lo que los arqueólogos creían sobre el pasado antiguo de la región. Nunca se ha aceptado una explicación definitiva. Hoy, el artefacto reposa tras un cristal en un museo, identificado simplemente como la piedra del lago Winnipesaukee. En los oscuros lechos de esquisto de Illinois yace uno de los fósiles más desconcertantes jamás descubiertos. Una criatura que simplemente no encaja en la historia de la vida en la Tierra. Fue descubierto en 1958 por un coleccionista aficionado llamado Francis Talley, quien creyó haber encontrado algo común, quizás un pez deformado o un invertebrado en descomposición. Pero cuando los científicos comenzaron a examinarlo, cuanto más lo observaban, menos sentido tenía. El fósil reveló un animal de aproximadamente 30 centímetros de largo, con un cuerpo blando y tubular, y ojos posados, sabrá delgados, pedúnculos horizontales, no a los lados de la cabeza, sino suspendidos, como lámparas en el extremo de una barra. Del frente se extendía una trompa larga y flexible, que terminaba en una boca con forma de garra, llena de diminutos dientes. Nada en él encajaba con ninguna categoría conocida de vida. Durante décadas, los expertos debatieron sobre qué podría haber sido el monstruo de Talley. Algunos insistían en que era un gusano primitivo, otros un primo lejano del calamar. Y más tarde, algunos afirmaron que incluso podría haber sido un pez, pero todas las teorías se derrumbaron al ser examinadas con más detenimiento. Su anatomía parecía tomar prestadas piezas de múltiples ramas de la evolución, unidas para formar algo que la naturaleza no debería haber podido producir. Incluso bajo los microscopios más avanzados, el misterio se agudizó. Los tejidos mostraban rasgos tanto de vertebrados como de invertebrados, como si el propio fósil se negara a elegir un bando en la cadena evolutiva. La roca que lo rodea data de hace casi 300 millones de años, una época en la que mares poco profundos cubrían lo que hoy es Illinois. Sin embargo, el diseño de esta criatura parece fuera de lugar incluso en ese mundo antiguo. En las profundidades del antiguo templo de Seti, en la ciudad sagrada de Abito, Egipto, se encuentra un tramo de muralla que ha desafiado a los arqueólogos durante décadas. A primera vista, es simplemente otro panel jeroglífico a nombres de faraones, oraciones a los dioses, símbolos de realeza y eternidad. Pero una vez que se disipó el polvo y la luz incidió sobre las tallas en el ángulo correcto, algo imposible apareció a la vista. Grabadas en la piedra se encontraron formas que resultaban inquietantemente familiares al ojo moderno: un helicóptero, un avión a reacción, incluso lo que parecía ser un tanque o un submarino. Líneas y curvas de aspecto inconfundiblemente mecánico, miles de años antes de que la humanidad supuestamente aprendiera a volar. Los egiptólogos convencionales se apresuraron a descartarlo,
calificándolo de coincidencia o de grabados superpuestos de diferentes dinastías, que formaban accidentalmente nuevas formas. Pero incluso con esa explicación, el parecido es asombroso. Puedes observar la piedra con tus propios ojos, trazar cada contorno y verla en rotores, cabinas, fuselajes. El misterio se agudiza al descubrir dónde se encontró. Abitos no es un templo cualquiera, era uno de los lugares más sagrados de Egipto. Se decía que Osiris, el dios del inframundo, estaba enterrado allí. Aquí era donde el conocimiento del faraón, escrito con la intención de sobrevivir a la muerte, se conservaba. Entonces, si estas tallas realmente representan máquinas avanzadas que intentaban mostrarnos exactamente los egipcios, recuerdos de algo visto en los cielos mucho antes de la historia escrita, una narración de conocimientos transmitidos desde una época mucho más antigua que el propio Egipto. En 1867, un hombre de los Países Bajos afirmó haber heredado un manuscrito extraño y deteriorado, con cientos de páginas escritas en un idioma que parecía antiguo, pero inquietantemente familiar. Se conoció como el Libro de Hora Linda, y su contenido era nada menos que extraordinario. El texto describía una civilización olvidada llamada Atlant, que se decía existió miles de años antes de cualquier cultura europea conocida. Según el manuscrito, Atlant era una sociedad marítima avanzada, gobernada por sacerdotisas, guiada por las leyes de la razón y aniquilada en una sola noche por una inundación masiva. Un evento que recordaba sospechosamente a la leyenda de la Atlántida. Pero lo que realmente distinguió al Libro de Hora Linda fue su cronología. No solo reescribió la historia de Europa, sino que la retrasó miles de años, afirmando que el pueblo frisón era descendiente de esta civilización perdida, anterior a la edad de hielo, que antaño dominó los mares del norte. Incluso sugirió que otras culturas antiguas, como la griega, la nórdica e incluso la egipcia, habían tomado prestados sus mitos y dioses de los supervivientes de Atlant. Cuando los historiadores examinaron el libro, la reacción fue desesperada. Algunos lo declararon un descubrimiento revolucionario, un registro directo del origen olvidado de la humanidad. Otros lo denunciaron como un engaño creado para manipular el nacionalismo o la religión. Sin embargo, a pesar de ser tildado de falsificación, nadie ha demostrado de forma concluyente quién lo escribió, cuándo se escribió ni cómo su extraña estructura lingüística encaja tan perfectamente en los antiguos patrones indoeuropeos, bajo las concurridas calles de Londres, bajo capas de hormigón, túneles e historia. Se esconde un misterio del que pocos han oído hablar, una red de cámaras y pasadizos de piedra, cuyo origen nadie puede explicar por completo. Se descubrió por primera vez a finales de la década de 1940, durante la reconstrucción de la posguerra, cuando unos obreros que extendían las líneas eléctricas abrieron una abertura en las profundidades de la ciudad. Lo que encontraron no fueron escombros ni túneles de alcantarillado, sino una estructura tallada, con habitaciones talladas en tiza sólida, dispuestas con una precisión inquietante y alineadas casi matemáticamente con el norte magnético. Se llamó a arqueólogos, esperando encontrar algún proyecto de servicios públicos victoriano olvidado. En cambio, descubrieron patrones tallados en las paredes, marcas de hollín, de antorchas y herramientas que no correspondían a ningún periodo conocido del pasado industrial de Londres. Algunos de los pasadizos parecían adentrarse aún más, sellados por siglos de sedimentos y agua. Lo más desconcertante fue su antigüedad. Al analizar las muestras, los resultados sugirieron que las cámaras existían mucho antes de la ocupación romana, posiblemente decenas de miles de años antes que la propia ciudad. Eso es imposible, según la historia convencional, porque Londres ni siquiera era un concepto hasta mucho después del fin de la Edad de Hielo, y sin embargo, allí estaba, una estructura hecha por el hombre, escondida debajo de una de las ciudades más documentadas de la Tierra.